Bueno, señores, un tema que nos ocupa, no que nos preocupa, nos ocupa. El tema de los movimientos sociales. Los movimientos sociales, se habla mucho, tenemos las dos, bueno, obviamente las dos teorías. La gente que lo estigmatiza, por qué no trabajan. Y por otro lado, lo que realmente pasa cuando uno ve cómo está la gente, la situación, la inflación, cuánto afecta. Imagínense si afecta a un trabajador en relación de dependencia que empieza a estar en la línea de pobreza cuando antes estaba en la clase media. Bueno, ¿qué es lo que está pasando en la sociedad? Y por eso, para hablar del tema, vamos a estar con Gildo Honorato, secretario gremial de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular. Gildo, bueno, buenas noches, gracias por estar en el programa. Bueno, contanos un poco, a ver, ¿qué respondés vos a la estigmatización que se hace con respecto a la economía popular? Bueno, creo que hay un gran desconocimiento, sobre todo de la dirigencia política, que aborda los problemas con mucha superficialidad. Está claro que la pobreza es un problema en la Argentina muy grande. Tenemos 18 millones de pobres, según datos del INDEC. Sí. De esos casi 7,5 millones, desde la subsistencia básica se han generado su propio trabajo, motorizando la economía popular. 4 de ellos están registrados en el Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular y solamente 1,2 millones reciben lo que se denomina programas sociales. Sí, el potencial trabajo. El potencial trabajo. Y pareciera que en el debate público... Fueran 10 millones de potencial trabajo. Exactamente. Y creo que, primero... estamos hablando de 16.000, ¿no? De potencial trabajo, sí, de 1.200.000 personas. No. El ingreso, el aporte, 16.000 pesos. Que ahora se actualiza, pero por eso te decía. Se actualiza conforme el movimiento del salario mínimo vital y móvil. El Sí. potencial trabajo es el 50% del salario mínimo vital y móvil. Me parece que los problemas son más profundos y más serios. Y primero, el compañero o compañera que cobra un programa social trabaja, algo hace, el Estado tiene registrado su asociación comunitaria y por lo tanto qué tareas, cuántas personas son, qué producen, si producen o si tienen un trabajo de una labor social, le decimos nosotros, o economía del cuidado, donde mayormente son mujeres las que lo realizan. Eso por un lado. Por Economía del cuidado, cuidar a personas. Cuidar a la persona, desarrollar tareas de merenderos, en comedores, cuidado de niños, porque, por ejemplo, solamente en La Matanza tenemos 86 espacios de primera infancia. ¿Para qué? Para cuidar a los hijos o hijas de aquellos trabajadores de la economía popular mientras realizan sus tareas propiamente de la economía popular. Me parece ahí también que hay un desconocimiento en qué involucra a la economía popular. Yo te hablaba de 7 millones. Y nosotros ahí diferenciamos 3 segmentos. Sí. El primer segmento, el que se denomina o se caracteriza como el de la pobreza estructural. Estamos hablando de 2 o 3 generaciones en una familia sin conocer el trabajo, desocupados. Claro. Ese sector necesita un ingreso básico o ingreso básico universal, como se le denomina, y mucho acompañamiento comunitario y del Estado. El segundo segmento, el que mayormente ocupa la atención del debate público, es sobre la frase hay que generar, transformar los planes sociales en empleo. Bien, vamos ahí. Sí. ¿Hay que transformarlo en empleo? Bueno, primero hay que plantear la idea de que empleo ya no es trabajo. El empleo demanda un empleador y la economía popular ha generado trabajo sin empleador, una nueva asociación. Emprendedores. Ponele, sí, una forma de describirlo es el emprendedor. El gobierno anterior lo llamaba emprendedores. Vos tenés que ser tu propio jefe. Bueno, dejando de lado eso, que no es que uno comparta. Partiendo de la base que el emprendedor tiene un capital, la economía popular es subsistencia básica y desde ahí genera un circuito económico. Es comer para subsistir. Exactamente. Ese segmento social, que es el debate público que plantea transformar planes en empleo, es un segmento muy minoritario. Ese segmento puede recuperar empleabilidad. ¿Qué le tenemos que brindar a ese sector? Algo que ya estamos haciendo. Generar capacitación y vinculación con el mundo pyme, vinculación con el mundo privado. Te digo más, el espacio al cual yo represento... ¿Están generando vinculación con las pymes? Sí, no solamente con pymes, estamos generando con la Fundación IDEA, una cooperativa de productos cosméticos de la Villa de Soldati, 8 compañeras, han pasado a ser 25 compañeras luego de un acompañamiento de la Fundación IDEA. No estoy hablando de la pyme de acá a la esquina, estoy hablando de las grandes empresas del país. Sí. Estamos generando capacitación en desarrolladores web. ¿Con quién? Con Accenture, una empresa global de desarrolladores, sí, obviamente, muy importante en América Latina. Y ahora estamos ya hay gente que está ahí incorporada, capacitándose y trabajando. Y estamos trabajando también con Toyota.
para generar alguna incorporación a alguno de los procesos de la cadena de valor de sus distintos productos. Esto lo estamos haciendo, pero esto es un segmento muy minoritario de aquellos que cobran el potenciar trabajo. El núcleo de la economía popular, lo que nosotros denominamos la economía popular en sí, es un segmento que se generó su trabajo, se ha asociado y que son labores que no están bajo convenios colectivos, que tampoco las podemos denominar informales. ¿Por qué? Porque la informalidad son actividades que están bajo convenio y que el empleador no lo registra. La economía popular son actividades de nuevo tipo. La más característica es el reciclador urbano o el cartonero. Sí, el reciclador urbano. El reciclador un tema urbano. importantísimo. Sí, solamente en la capital federal hay 8.000 compañeros y compañías recicladores urbanos organizados en cooperativas, en 12 cooperativas con convenios con el gobierno de la ciudad. Ese reciclador urbano, ¿qué gana? ¿Cómo cobra? ¿Por kilo de cartón? ¿Cómo cobra? Sí, bueno, en la ciudad es el lugar más avanzado. Hay una recolección a partir de circuitos que se han ido construyendo en articulación con el Estado. Toda esa recolección va a un centro verde donde se procesa, se pesa, se separa. Pero cuando uno ve el carrito, contanos la película a nosotros, vos porque la vivís a día, a ustedes, a los televidentes, porque vemos que pasa por el carrito cerca de casa. ¿Hasta dónde llega con ese carrito cuando está en el centro, en el microcentro, en Caballito, en Villa Crespo, en Palermo y demás? ¿Hasta dónde van? Más del 50% del cartón que habitualmente vemos en cajas, en los distintos productos que consumimos, proviene del reciclado de la Ciudad de Buenos Aires que generan los compañeros y compañías recicladores urbanos, cartoneros, o esas personas que usted ve, que a veces pareciera, entre comillas, que molestan, que van por la calle juntando basura. ¿Y a dónde lo llevan? A una planta verde donde se procesa, se recicla. ¿En qué lugar están las plantas verdes? Bueno, tenemos en Chacarita, hay en Avellaneda, Bien. hay en distintos lugares. Bien, para saber un poco. Entonces, la ruta es va o a Avellaneda o a Chacarita, por ejemplo. Y otros que hay también en otros lugares, perfecto. y se están haciendo convenios del municipio. Esa es una actividad propiamente de la economía popular, generada desde la subsistencia básica, mayoritariamente a posterior de la gran crisis del 2001, y eso es trabajo desde el descarte social, nunca mejor dicho, desde el descarte. Sí. Y me parece que esas son las actividades que han generado actividades de trabajo que paulatinamente, en articulación con la institución, con el Estado, se van generando derechos, se hacen convenios, son compañeros que están teniendo ingresos mayores a lo de cualquier potencial trabajo porque hay un reconocimiento de ese trabajo. Para nosotros, para esos sectores, estamos planteando 3 medidas. Estamos hablando de 7 millones de compañeros y compañeras que están en la economía popular, no solamente el reciclador urbano. Nosotros planteamos 3 medidas. La primera medida, hay un monotributo social. Nosotros creemos que hay que ampliarlo a ese monotributo social y llamarlo monotributo productivo o puente de inclusión para valorar, reconocer y registrar ese trabajo. Eso es fundamental para que se reconstruya la relación fiscal. Eso es muy importante porque después se dice no aportan los trabajadores. Hay un puñado de trabajadores que aportan y mantienen al resto de la sociedad. Bueno, nosotros queremos aportar. La segunda medida, es muy difícil que los sectores de la economía popular o solamente de la informalidad puedan acceder al crédito. Por eso estamos planteando en articulación con el Ministerio de Producción un crédito no bancario a través de instituciones intermedias, cualquiera, clubes, sociedades de fomento, mutuales, alguna cooperativa de gran escala, y de esa manera reconstruir la relación financiera para que la producción, el trabajo que se hace, pueda ganar en escala y a la vez dignifique el trabajo. Y la tercera medida es la idea de reconstruir el vínculo comercial para poder venderle a alguien, al Estado o vincularlos al mundo privado. Eso permitiría, entre comillas, blanquear casi 7,5 millones de argentinos y argentinas que trabajan sin derechos, sin reconocimiento. Por otro lado, permitiría empujar crecimiento económico de abajo hacia arriba. Estamos acostumbrados al derrame, que abajo nunca llega, o a los boom de consumos destinados a los sectores integrados, principalmente clase media, media baja o clase media tradicional. Esos boom de consumo, además, traen inflación, pero eso es otra discusión que seguramente la vamos a abordar. Si nosotros empujamos ese crecimiento de abajo hacia arriba, de la periferia hacia el centro, podemos dignificar mucho el trabajo, discutir algunas características productivas distintas, descentralizar nuestra economía, que está muy concentrada, que está muy extranjerizada, y permitir, por ejemplo, recuperar el arraigo en los pueblos. Tenemos un éxodo interno hacia el conurbano, hacia los grandes conurbanos de las ciudades. Frenar el éxodo interno.
reconstruir el arraigo, permitir consumo en origen, reserva de mercado, para que de esta manera se valorice el trabajo, se consuma en origen, dignifique a los pueblos, y creo que a la vez estaremos haciendo un gran cuidado a lo que es el ambiente, que está muy dañado en todo nuestro país, sobre todo en los grandes conglomerados urbanos. Es decir, nosotros no estamos en contra del capital, no estamos en contra de que los empresarios ganen, no queremos una sociedad de pobres, al contrario, creemos que el trabajo es el ordenador social, que el gran debate es que esa pobreza que tiene capas geológicas de hace muchas décadas ha generado la subsistencia y que esa subsistencia tiene que ser reglamentada y dotar de derechos a la economía popular. Porque me parece que hay un desafío que la dirigencia política no ha comprendido, es que el capitalismo del siglo XXI es muy distinto. Puede crecer, puede generar productividad, puede generar muchas ganancias y no necesariamente demanda mano de obra. La otra vez hablaba con un economista que me lo explicaba bien y así lo pude entender porque era lo que nosotros veíamos, ¿no? Y el economista me decía, la composición del Producto Bruto Global, las finanzas, los servicios en general, desde el año 2013 superaron a la producción de la industria del trabajo. Y ahí está. Se puede ganar, se puede crecer y no necesariamente generar trabajo. Y esa comunidad, ¿a dónde la condenamos si no reglamentamos su trabajo? Clarísimo. Gildo, muchísimas gracias por venir al programa. Gracias por el tiempo, por la oportunidad y hasta cualquier momento.